¿Y sabes qué? Vamos a volver a ver el video que viste recién, porque ahora vamos a empezar a hablar de ese tema. Ponelo, Mariano, dale. De entrar na faculdade. Não foi fácil, mas eu consegui e agora eu tenho uma oportunidade. Nada nunca foi fácil para mim. Eu estudei em escola pública, fui criado pela minha mãe, nunca tive pai, nunca tive nada. Minha mãe mal sabe ler, mas confia em Deus e em mim. E eu vou realizar os seus sonhos, custe o que custar. Mas quantos iguais a mim, melhores do que eu, mais inteligentes do que eu, nunca tiveram uma oportunidade na vida? Estão nas ruas, nas drogas, no crime. Ninguém nasce mal, ninguém nasce bandido. É tudo uma questão de oportunidade. Oportunidade! O jovem da favela também quer ter um tênis novo, uma camisa nova e o direito de sonhar como todo mundo. Esse é o país de todos, de todos. Meu nome é João, eu sou brasileiro, amo o meu país. Viva o Brasil, viva São Paulo, viva o Cristo Redentor, viva a Amazônia, viva Luiz Inácio Lula da Silva. La semana pasada la presidenta recibió un reconocimiento de la FAO, de la ONU, por acercarse cada vez más al hambre cero. Mirá, no me olvido nunca, estuve 3 meses haciendo una investigación en el año 2002 para saber todos los alimentos que se producían en Argentina. Después lo trabajé con ingenieros en alimentos, con nutricionistas, y llegamos a la conclusión de que producíamos alimentos para 400 millones de personas. En ese momento, el hambre llegaba al 27,5% de la población. Había 11 millones de hambrientos. Producíamos comida para 400, 11 millones pasaban hambre. Bueno, ahora nos dieron ese reconocimiento, pero los medios lo ensuciaron. Los medios ponían los títulos grandes hablando de las discusiones con el INDEC y muy chiquitito, igual, porque me gusta mostrarte las cosas de los medios recontra opositores, tenían que decir esto. Mirá lo que te dice Clarín para que veas lo que fue ese reconocimiento. A ver. Nuestro país ha cumplido el objetivo del milenio que tiene como meta la reducción del hambre a la mitad. ¿Sí? ¿Podemos volver al anterior que no lo pude leer? Bueno. Países como Brasil, Uruguay y Perú han bajado también, pero la FAO aclaró que Argentina lo ha hecho con mayor y mejor eficacia. Eso dijo la FAO de Argentina el otro día y no estábamos hablando de cualquier boludez. ¿Sí? La FAO incluye a decenas de naciones y abarca mediciones de los últimos 25 años, dentro de las cuales la Argentina siempre estuvo en un índice satisfactorio muy por encima de la región. A ver, durante los últimos 25 años fuimos desandando el camino del hambre. Te lo pusieron chiquitito ahí. No quieren que el pueblo se entere de estas cosas, no quieren que el pueblo se entere de esas cosas, porque quieren que el pueblo vote otra cosa, porque quieren alejarse de este modelo lo antes posible. Pero del hambre, ¿quién es el tipo que sabe de hambre en Argentina? Juan Carr, que lo diga él. ¿Qué dijo Juan Carr? Le das de comer a un comedor o a 10 comedores, a 100 comedores y te dan premios y está buenísimo. Pero en realidad estamos trabajando para que no haya más comedores y esos chicos coman en su casa porque hay laburo. La que transforma la realidad no va a ser nunca la solidaridad, va a ser la política. Que la política para el Papa, no para para los papas, la política es la forma más suprema de cultura solidaria. Cuando entré en la facultad había más personas que comida. Y lo que pasó ahora, que la Argentina en el último periodo produce alimentos para 400 millones. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasó? 40. ¿Y qué pasó además? Que el campo en su laburo, el chacarero en su trabajo, el campo en general, más gobierno nacional, muchos gobiernos locales, empezaron a laburar. Y no la pobreza es más compleja. Sí. Pero la Argentina está a la vuelta de la esquina del hambre cero y que se asigne el éxito el que quiera, no me molesta, pero este es un éxito del pueblo. Colectivo, es colectivo. Absoluto. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Para que tengan una idea, en el mundo 1 de cada 7 tiene hambre. En Argentina 1 de cada 23 no tiene la comida garantizada. Te lo decía Juan Carr, pero no te lo quieren contar, pero no te lo quieren mostrar. Y cuando se hizo una comparación con Alemania, tampoco te quieren contar lo que está pasando en Europa. Desde que cayó el muro de Berlín y mucho más desde después del Lehman Brothers, empezaron a tener problemas de pobreza y de hambre. Algunos países que jamás pensamos que iba a ocurrir, pero ocurrió. Lo que pasa que no te lo ponen en los diarios. Lo que pasa que no te lo ponen en los diarios, entonces no te enterás. Está sucediendo eso. Países que siguen siendo potencia han concentrado tanto la riqueza con el neoliberalismo con toda su fuerza, han concentrado tanto la riqueza que entonces
por más que sean muy ricos, son una máquina de fabricar pobres. Por eso se comparó con Alemania. Pero vamos a ver lo que dice el diario La Nación de Alemania. Lo que dice el diario La Nación de Alemania hace un tiempo, claro, no esta semana. ¿Sí? 1 de cada 5 alemanes es pobre o está al borde de la marginalidad. Esto lo dijo el diario La Nación. Casi un 20% de los alemanes se encuentra afectado por la pobreza o por la marginación social. Son alrededor de 16 millones de personas. No pueden hacer frente a los alquileres y deben ahorrar en la comida. A ver, tienen que ahorrar en comida. Cuando vos llegás a ahorrar en comida, es porque sos pobre. La Nación en estos días no quiso recordar esto. La Nación lo contó hace un tiempo, ¿sí? No quiere decir que Argentina está mejor que Alemania. No quiere decir que Argentina tiene menos pobres que Alemania. Pero cuando vos te fijás, las grandes potencias, por concentración de riqueza, se convierten en una fábrica de pobres. Mientras que en esta región, en Brasil, por eso te mostraba al brasileño, en Ecuador, en Bolivia, en Uruguay, en Argentina, ¿sí? Sin llegar a ser esas potencias, al distribuir, entonces fue bajando la pobreza y entonces empiezan a encontrarse en el medio. Mirá, no lo dice La Nación solamente, vamos a ver lo que dice la BBC de Londres de la pobreza en Alemania, porque esto se habla en el mundo. Ahí está, mirá, la BBC de Londres, hay más de un 16% de la población que se encuentra en riesgo de pobreza en comparación con el 15,2% de 2007. La doble reforma del sistema de seguridad social y el mercado laboral ha aumentado enormemente la pobreza y la desigualdad en Alemania. ¿Sí? No fue un invento compararse con los alemanes, es un país que se eligió como ejemplo porque uno podría elegir Grecia, donde se están muriendo de hambre la mitad de la población, o podría elegir España, donde hay un cuarto de la población que está así, pero se elige Alemania para que te des cuenta que por más que sean una potencia, el neoliberalismo lleva a ser una fábrica de pobres. Y entonces estos tipos empiezan a tener ese nivel de pobreza. Y acá no te lo quieren mostrar. Y acá no te lo quieren decir. Y ahí está la Deutsche Welle. Mirá, ellos mismos diciendo la pobreza en Alemania está en su pico más alto desde la reunificación. Desde Helmut Kohl. La pobreza nunca fue tan alta y la desigualdad nunca fue tan profunda. En un año la pobreza alcanzó el 15,5%. Los grupos más afectados son los desempleados, las madres solteras y gente sin educación. A ver, mirá, hay un enorme problema para informarse en Argentina. Y entonces es más difícil votar. Es más difícil elegir entre estos dos modelos que te ofrecen si vos no sabés lo que da uno y lo que da el otro. Por eso te mostramos los 90 y por eso te mostramos lo que dice el mundo, pero te lo mostramos. O con medios recontra opositores, o con medios a los que vos podés entrar por internet y ver, ¿es cierto que la BBC dijo eso? ¿Es cierto que este diario alemán dijo eso? Lo podés ver, te mostramos las fuentes. No es un tipo que te lo está contando, ¿sí? No es el gordo que te lo está contando con cualquier imagen arriba. No, son los datos que vos podés palpar. Eso está pasando en los países en donde sigue el neoliberalismo. Vamos a ver los noticieros del mundo para que veas lo que está pasando con la pobreza. Vamos a verlo, dale. $45 million Americans still live below the poverty line, according to the government. And that number is actually staying fairly steady. Pero ¿cómo afecta la pobreza a los niños de Estados Unidos? Casi un 25% más que hace una década. Esto lo alertó un informe de la Fundación Annie y Casey. Life is difficult for many single working women living in Japan. A recent study says 1 in 3 are poor. A new government survey shows Japan's child poverty rate has hit a record high, prompting criticism that Tokyo hasn't been doing enough to fix the problem. En Italia, el 28,4% de la población sufre riesgo de pobreza o exclusión social. Casi 1 de cada 3 ciudadanos en Italia está en riesgo de este tipo de situaciones.
Alemania alcanza el mayor número de pobres desde la reunificación, a pesar de que en el país el paro esté en mínimos históricos. Un 15,5% de los alemanes se hallan actualmente en esta situación, o sea, 12,5 millones. Una de cada 5 personas está en riesgo de pobreza, alertan las organizaciones humanitarias. Un riesgo al que está expuesto más del 15% de la población del país, según señala un informe del gobierno. El problema es que no te lo quieren contar. El problema es, además, que no tengo monitor. El problema es que no te lo quieren contar, que no te podés informar. No te quieren decir, ¿sabés qué? Mientras a nosotros nos reconocen por una medición de la FAO que no tiene nada que ver con nosotros, porque es una medición que hace la FAO teniendo en cuenta cuántos alimentos producís, cuántos exportás, cuántos quedan en el país, y te dice, ¿sabés qué? Vos estás por abajo del 5% de problemas de indigencia, ¿sí? Y al mismo tiempo los medios internacionales, no nosotros, no te lo estoy diciendo yo, los medios internacionales te dicen que el problema de la pobreza está creciendo en todo el mundo, está creciendo en las grandes potencias, y no porque se empobrezcan, crece porque cada vez hay más desigualdad. Y el debate de modelos es igualdad o desigualdad. El debate de modelos es distribuimos o no distribuimos. Ahora en las elecciones de octubre se decide. Mirá un documental de Estados Unidos, dale. 1 in 6 Americans and 1 out of every 4 children start each day not knowing if they will have the food they need. When's the toughest time for you? When I eat and my mom doesn't eat. She sacrifices. The recession has pushed 2.4 million more children into poverty. 17 million children are now food insecure, meaning their parents often don't know where the next meal is coming from. Simply put, 1 in 4 American children don't have enough food. Before the recession, 26 million Americans were on food stamps. Now more than 46 million, feeding 1 in 7 Americans. Estas son las cosas de las que no podés enterar. Hay una culpa del gobierno muy clara, que son los años en donde la inflación no tenía nada que ver con la real. Entonces se rompió la medición de la pobreza en la indigencia. Y entonces ahora, claro, es un lío volver a atarla, y por eso no te dan los datos. Pero hay mediciones, hay muy buenas mediciones. Estamos con Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Darío? ¿Qué tal, Roberto? Bien, a ver, contame de quiénes son los datos que vamos a mostrar nosotros, que vos evaluaste como los tipos más serios. Sí, hay dos. Está el Centro Scalabrini Ortiz, son economistas críticos de la economía tradicional, y lo que hacen es tomar la canasta de precios que se venía relevando hasta el papelón o la intervención del INDEC y actualizarla por estadísticas de precios más confiables, lo de las provincias o lo de las consultoras que venían siendo más confiables, y llegar hasta ahora. Son el Centro Scalabrini Ortiz y el Centro Cifra, que está unido a la CTA y que, de nuevo, viene midiendo hace mucho tiempo el tema de pobreza y siguiéndolo y criticando al gobierno con el tema. Son muy críticos, no son oficialistas para nada. O sea, tienen críticas en cuanto a lo que tiene que ver con pobreza y demás, y siempre lo mantuvieron, y no hablan de lo que se dejó de decir en el INDEC en 2013, que decía la pobreza al 4,6%, sino dan estadísticas más confiables. Ahora vamos a ver qué es lo que decían o qué es lo que marcan desde el 2003 hasta ahora, qué es lo que relevaban, qué precios y qué Ahí están los datos de pobreza. Tenemos acá, a ver, ¿qué pasó en los últimos 12 años? Según el Centro Scalabrini y según el Centro Cifra, la pobreza bajó, obviamente. Nada de lo que se discuta estas semanas puede llegar a poner en duda ese tema. Del 45,8% al 16,1% según el Centro Scalabrini Ortiz, y según el Centro Cifra del 49,7% al 17,8%. A ver, ¿qué pasó el año pasado? El año pasado aumentó la pobreza según estos dos centros de estudios, se aumentó más o menos un 1,5 o 2%, pero bueno, la caída fue fundamental en los últimos 12 años. La caída es enorme, digo, a ver, estos números, después vamos a hacer la comparación internacional y ustedes lo pueden verificar. Estos números no solo dan muy por abajo de los años 90, sino que empiezan a parecerse mucho al de las grandes potencias. Claro, tiene que ver. Es muy difícil romper estos pisos cuando querés bajar del 15%. Ya se empieza a hablar de pobreza estructural, más o menos cerca del 10% de pobreza estructural, que tiene que ver con, no tanto con el ingreso, no tanto con los precios, sino con fuertes inversiones del país, con lo que tiene que ver con la infraestructura de, por ejemplo, de los pueblos. Hay familias que
están muchísimo mejor en cuanto a lo que tiene que ver con ingresos, pero por ejemplo tienen casas que se les inundan de vez en cuando y demás. Claro. Eso se empieza a llamar pobreza estructural y el número también tiene que ver con eso. Vamos a ver ahora los datos de indigencia. Indigencia, miren, es un eufemismo de hambre. ¿Sí? Son tipos que no saben si van a comer todo el día, que no saben si van a conseguir la alimentación para salir a laburar, para ir al colegio, estar bien alimentados. Lo que mostramos de los países europeos, contame Darío, ¿cómo estamos acá? Sí, a ver, desde el 2003 hasta ahora también hubo una mejora, según el Centro Scalabrini Ortiz y el Centro Cifra, se ven los datos, ¿no? 2003 estaba cerca del 20%, bajó al 5% en 2014, parecido el Centro Cifra va al 22% y 2014 un 4%, una caída más abrupta. También en 2014 hubo un aumento más leve en el tema de la indigencia. En el tema de la indigencia no fue del 1% el aumento en 2014, pero tiene que ver por ahí con lo que fue la devaluación, una caída en la actividad, pero en 2015 parece que viene a repuntar. Yo digo, en la vida cada uno tiene sus prioridades. Vos podés estar muy enojado porque no podés comprar más de $2.000 por mes. A mí me interesan estas cosas. A mí me interesa, según el INDEC, te digo más, la indigencia llegó al 27% en 2003. Está en el 4, está en el 5. Lo que dijo, en realidad, lo que dijo la FAO es que estaba abajo del 5, no dio un número exacto. A esto es lo que se llegó con este modelo antipático, soberbio, todas las cosas que no te gusten. Según lo que te importa es el modelo que elegís. A mí me importa, y por eso hice ese laburo en 2002, que la gente morfe. A mí me importa absolutamente, y por eso te puse ese video del pibe que está diciendo que, a pesar de que la madre es analfabeta, qué sé yo, él pudo salir. Estas son las cosas que a mí me importan, pero podemos compararlo con los 90. Sí, obvio. Vemos que en los 90, obviamente, todas las estadísticas iban increciendo. Lo que terminó pasando es, bueno, lo que termina siendo la crisis del 2001, obviamente. Y de nuevo, lo que tiene que ver con el INDEC el último año da lugar a un montón de críticas o un montón de estadísticas de pobreza que no son reales o que toman otras cosas. Por ejemplo, se hablaba de las estadísticas de la Universidad Católica que no tomaban a los sectores más ricos. Claro, no los toman en cuenta. Claro. Entonces te sube el nivel de pobreza porque hay una porción que no la estás usando y no la podés ponderar. Tal cual. ¿Qué hubiese pasado en el 2001, por ejemplo, si no hubiesen tomado eso? Bueno, ahí la pobreza te daba no del 50, como hablamos acá, sino del 70. Así es, claro. Así es. ¿Tenemos la comparación de los 90 ya? Dale, vamos a verla. A ver, Argentina en los 90, ahí fue increciendo obviamente la pobreza, llegó en 2002 a un número más o menos parecido al que veíamos recién, en 2002, 2001 termina también teniendo un aumento. Estos son datos también de la CEPAL, vemos ahí que reúne datos de todo recordemos que vos vas repasando y en ningún momento, en este momento, recién te mostramos que estamos entre el 15 y el 17%. En ningún momento, ni en el 95, cuando es reelecto Menem, en el mejor momento, está en el 20%. ¿Sí? Después empieza a subir, lo entrega a Menem más o menos en el 22% y después termina el neoliberalismo explotando como explota siempre, en esas crisis recurrentes y llega al 41,5%. Si vos tomás el promedio, década contra década, te da que hoy la pobreza es la mitad que la de los 90. Sí, la pobreza y la indigencia. El modelo y la indigencia, que es un eufemismo de hambre. Modelo contra modelo, esta es la cantidad de pobres que te da el modelo neoliberal y la otra es la cantidad de pobres que te da el modelo actual. Después pueden no gustarte otras cosas. ¿Tenemos también la indigencia de los 90? La indigencia en los 90, que también tiene un sentido muy parecido. Fíjate que en el 95 había bajado la pobreza, es decir, desde el 90 hasta el 95 había bajado un poquito, acá no. Es decir, la indigencia sigue subiendo como... La indigencia creció constantemente, el hambre creció constantemente en los 90. Claro, ahí sí la discusión ya terminó siendo, obviamente, cuando se habla de poder adquisitivo, que a veces crecía y demás, tenía que ver con los que tenían laburo, con los que estaban adentro, con los que estaban incluidos, y no obviamente con los que estaban fue que son los que terminamos viendo acá. Son este número es los que están más afuera, más marginados de todo, porque son los que ni siquiera pueden comer todos los días. Que te recuerdo que el INDEC daba 27% de indigencia, la CEPAL daba 18,6%, pero había una cantidad de gente que no comía en el final de ese mandato, que eras un país africano. Por eso, sí, terminó siendo lo que fue fines del 2001 y después todo el 2002 y demás. Pero a ver, un dato más que tiene que ver con... Te corto